Hay agua líquida en Marte. Eso dice un recientísimo trabajo científico encabezado por el doctor Roberto Orosei, quien se conecta ahora con nosotros a través de Skype. Doctor Orosei, primero, muchísimas gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros, que debe llevar unas cuantas entrevistas, así que se lo agradecemos muy mucho. De nada. Bueno, a estas alturas la noticia le sonará a casi todo el mundo. Han hallado un cuerpo de agua líquida en Marte y de cierto tamaño, además. Yo, antes de entrar directamente en eso y sus posibles consecuencias para que haya o no vida en el planeta rojo, díganos qué instrumento han usado, qué han medido, durante cuánto tiempo, cuáles son los datos en los que se basa esta información. El instrumento utilizado en el experimento de Marte es un radar sonda. Es un radar que transmite pulsos de baja frecuencia a los rangos de megahercios, y estos pueden penetrar debajo de la superficie y luego se propagan a la subsuperficie y se reflejan cambios en la composición material de lo que esté por debajo de la superficie. Entonces, en Marte hubo ecos tanto de la superficie, de la capa polar, como de la subsuperficie, del fondo de la capa de hielo. Y lo que se detectó en Marte como la señal de presencia de agua fueron unos ecos bastante fuertes, que eran incluso más fuertes de los de la superficie en la Tierra. Algunos experimentos similares se han dado a conocer en los 60, creo. Esto está asociado frecuentemente con la presencia de agua líquida. Para demostrar lo mismo en Marte fue un poco más complicado. Roberto, siendo las condiciones en el planeta rojo y en su polo sur tan distintas de las de la Tierra, ¿qué tipo de agua, qué características, cómo es ese agua? Bueno, sin embargo, hay similitudes en el ambiente. Nosotros creemos que, bueno, está ahí entre lo que existe en la capa polar, tanto en la Tierra como en Marte, pero desde el análisis de la señal de radar, que hemos analizado, hemos inferido que el agua por debajo de la capa polar debe estar debajo del punto de congelamiento, temperaturas debajo de 0 Celsius, y esto posiblemente sea posible por la presencia de sales que impiden que el agua se congele. Esto sucede en la Tierra también. Ha habido un lago de agua salada encontrado, digamos, en Canadá, creo que fue anunciado en abril de este año. Hay un ambiente similar en la Tierra, digamos, análogo, que puede ser estudiado para describir, digamos, para crear paralelos en las condiciones allí. Más allá de eso, de las bajas temperaturas y el alto contenido salínico, es difícil decir, pero sabemos que en la Tierra hay microorganismos que pueden vivir en ambientes así. Lo importante es que incluso aunque no es el tipo de lugar donde uno pueda o disfrute ir a nadar, sigue siendo viable, es potencialmente viable para la vida. Podría ser el primer hábitat encontrado en Marte. Claro, porque aquí en la Tierra tenemos unos microorganismos que llamamos extremófilos, los recuerdo de mis tiempos de estudiante de biología, que viven en entornos extremos, ¿no? Que les gustan esos entornos extremos. Aún así, aquí son como los pioneros, o sea, la vida no se cree que hubiera empezado en ese tipo de ambiente. ¿Es posible tal vez que en Marte hubiera vida hace tiempo y poco a poco se fuera reduciendo hasta quedarse solo en ese lago que han descubierto? Bueno, esa es la esperanza, sí, pero en el momento todavía hay mucho trabajo por hacer antes de sacar conclusiones, y de hecho lo mejor para hacer sería, excavar y sacar una prueba del agua. Doctor Orosei, ahora hay misiones, algunas en marcha, otras planeadas, que van a taladrar, van a perforar la superficie marciana. Pero me temo que no a la suficiente profundidad, ¿verdad? Porque ¿a qué profundidad está ese lago? El lago es 1.5 kilómetros de profundidad, mientras que el proyecto de excavación que podría tener lugar en la superficie de Marte está, a unos cuantos metros de profundidad. Todavía es distante, todavía falta para que haya una tecnología. Hay una gran brecha tecnológica entre lo existente ahora y lo que se necesita para ir allá. Ay, por cierto, además de profundidad, ¿qué extensión, qué diámetro tiene? El diámetro aproximado, la forma es irregular, es de 20 kilómetros, un poco menos que eso.
Ahora, la profundidad es difícil de asesorar, es difícil de determinar porque la señal, sobre todo, es reflejada por el agua, entonces no la penetra y no hay manera de obtener un eco también desde el fondo del lago. Sin embargo, sabemos de ciertos cálculos que, bueno, el cuerpo de agua, más que un lago, debe ser de al menos de 1 metro de profundidad. De otra manera, el radar no hubiera podido detectarlo. El pulso simplemente lo hubiera atravesado sin obtener ningún reflejo. Entonces, si se hace, digamos, un cálculo un poco alegre para cierta área y, bueno, debería haber una profundidad mínima, ¿no? Al menos habría varios cientos de millones de metros cúbicos de agua líquida. Doctor Rosell, le pido 1 minuto de paciencia, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida. Por favor, quédese aquí conectado y ustedes no cambien de canal, que ahora continuamos y entramos en lo de la vida en Marte. Hasta ahora. Bienvenidos nuevamente. Tenemos el enorme lujo de tener al doctor Rosell esperando por nosotros, conectado por Skype, el autor principal de este trabajo en el que han descrito un cuerpo de agua líquida en Marte, en su polo sur. Doctor Rosell, le quería preguntar por qué estaban tomando mediciones allí. ¿Qué sospechas tenían de que podía hallarse un lago bajo la superficie? Bueno, la primera evidencia de ecos fuertes del fondo de la capa de hielo datan hace más de 10 años, cuando nuestros colegas de Estados Unidos publicaron un paper en 2007 en el que mostraron que ciertas áreas específicas debajo de la capa polar, de nuevo en el sur, estaban mostrando unos reflejos bastante fuertes. Sin embargo, en ese caso resultó que los ecos no eran causados por la presencia de un reflector, sino de un medio bastante transparente por encima. Era como ver por una ventana bastante transparente, en vez de ver, digamos, a través de un objeto más oscuro y más absorbente. Y este medio, bueno, tan transparente, resultó ser hielo de dióxido de carbono. Y en la Tierra esto nunca se congela porque las temperaturas son altas, pero en Marte el hielo de CO2 existe. En ese caso, digamos que fue un poco una decepción. Eventualmente esto llevó a que la mayoría de personas concluyeran que en Marte no se podía detectar agua líquida debajo del hielo. En vez de eso, hubo una búsqueda más sistemática afuera de esta área de la capa polar residual que resultó ser hecha de hielo de CO2. Eso reveló que los lugares extraños de reflexión existían, pero no iban a ser nada, no iban a ser tan grandes como el área cercana a la capa polar. Esto esencialmente fue el gran problema que tuvimos. Tuvimos que encontrar una manera de repetir las medidas sobre blancos muy pequeños y a veces esas medidas no iban a ser consistentes. Veíamos fuertes ecos alguna vez y luego no veíamos nada la vez siguiente que pasábamos por esa misma área. Y resultó que uno de los problemas era el proceso de los materiales, bueno, de los instrumentos. Sumábamos muchos ecos para reducir el volumen de datos o la tasa de datos del experimento de la nave. Bueno, y la nave está basada en tecnología de los 90, entonces debe haber una prueba de radiación. Esencialmente, la tasa de datos que la nave puede sacar está en el orden de las decenas de kilobits por segundo. Ustedes pueden imaginarse, ¿no? Para reducir esta tasa de datos teníamos que sumar muchos ecos y digamos que no definíamos cada eco, sino un promedio de cientos de pulsos o más. Eso causó la pérdida de información en blancos pequeños y finalmente encontramos una manera de hacer un bypass de este procesamiento y obtuvimos el dato crudo. Roberto, ¿y qué sucedió cuando pudisteis acceder a esos datos en crudo, originales del radar? Y esto inmediatamente mostró que estábamos justo ahí. Estábamos volando sobre un área en la que ya sospechábamos que habíamos visto unos reflejos bastante limitados y fuertes y ahora vimos que este es un blanco extendido, algo que no solamente era una pieza, sino que se extendiera sobre varios ecos, porque no estábamos sumando esos ecos juntos. Finalmente pudimos producir un mapa de
los ecos que estaban debajo de la superficie y asociamos esta constante eléctrica. Es un parámetro físico que determina la fuerza del reflejo en el pulso de radar, ¿no? Y encontramos que para este reflejo brillante, que el constante directo debe ser mayor a 20, digamos. Eso significa que no hay ningún material común sin agua, o que no hay ningún material natural que estuviera seco y que pudiera explicar ese reflejo, porque el hielo acuático tiene una constante eléctrica de 3.15, las rocas están entre 4 y 10, y nosotros estábamos en 20. El agua líquida tiene 18, y bueno, la medida 20 es típica de, digamos, rocas de agua saturada o sedimentos, o puede que sea simplemente que veíamos agua, pero había más de la que creíamos. En cualquier caso, los estimados de la permitividad dieléctrica en ese reflector, bueno, eran superiores a los de los materiales secos. Eso nos llevó a la conclusión de que había agua ahí. ¿Y qué probabilidad tenían de hallar un cuerpo? Yo imagino que a escala planetaria, aunque Marte sea más pequeño de la Tierra, 20 kilómetros, en fin, es una cosa muy pequeña, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la resolución que tenéis en el radar? Bueno, la huella dactilar del radar depende de la altitud y la frecuencia, pero el rango va desde 5 a 10 kilómetros en esta área particularmente, porque es un suelo bastante suave, es un lugar ideal para el radar y sus opciones. Y el lago es menor de 20 kilómetros, 2, 3 o 4 huellas. Entonces es bastante pequeño. Con suerte, a bordo y en estos materiales procesados, se requiere más frecuencia que, digamos, un poco cada tantos kilómetros. Eso significa que nosotros ya habíamos visto muchas veces esa área, teníamos una buena percepción de los cambios graduales de reflexión desde bajo a alto. Eso fue lo que estaba faltando, y también el hecho de que el procesamiento a bordo se estaba promediando el poder. A veces uno podía, digamos, cancelar un poco estos reflectores porque había una promediación, digamos, de ecos de una semana, unos pocos ecos brillantes, digamos, aparecían, pero había unos promedios semanales. Si me permite, Roberto, en el plano más personal, ¿cómo te sentiste cuando al fin tuviste acceso a esos datos que decían sí, es verdad? Bueno, de pronto esto no vaya en la transmisión, pero para mí hubo un momento en el que se sentía como un joven Frankenstein, ¿no? Cuando Gene Wilder entiende que puede ser hecho. Sí, así. Fue un poco como eso. Y fue un poco chistoso porque finalmente lo importante no era que claramente estuviéramos viendo el reflejo, sino que, el reflector aparecía con el mismo poder en distintas órbitas, y eso no es lo que había sucedido durante años, y eso nos estaba preocupando y nos estaba emocionando. Finalmente encontramos una manera de hacer unas medidas reproducibles para que el núcleo de cada investigación científica, nos tomó años obtenerlo. Finalmente, cuando encontramos eso, dijimos, ahora finalmente podemos hacer algo, y ese fue el momento, sí. Bueno, estos trabajos toman mucho tiempo también para publicarlos. ¿En qué están trabajando? ¿Cómo van a continuar explorando esta zona del planeta? Bueno, nosotros seguimos adquiriendo datos porque estos modelos son bastante limitados en términos de cobertura. Nosotros intercambiamos cantidades y calidades de datos con la posibilidad de cubrir mayores espacios de datos. Y el volumen total de datos se reduce por el procesamiento. Al no reducir los volúmenes de datos de esa manera, se nos fuerza a adquirir datos en cortos pedazos de órbita, y eso significa que poder explorar toda la capa polar, tanto en el norte como en el sur, tomaría mucho tiempo. Repetir las observaciones para seguir andando, y también la órbita de Marte no nos ayuda del todo porque la órbita está cambiando constantemente. La posición del pericentro, la posición del acercamiento más cercano a la superficie, y ahí es donde necesitamos una mejor
una mejor observación siempre está moviéndose, está yendo y viniendo, o exactamente arriba y abajo en latitudes. A veces el polo norte está en el centro, a veces estamos en el sur, a veces estamos al norte. Bueno, en fin, toca esperar a que el pericentro se mueva a su propio paso antes de poder observar un área específica de nuevo. Desafortunadamente, construir cobertura no será algo fácil y tendremos que procesar muchos datos y analizar mucho también. Tengo una curiosidad, si me permite un minuto más. ¿Hay algo que haga del polo sur marciano un lugar particularmente propicio para que ese agua haya permanecido allí en estado líquido? ¿O no? ¿O de repente si rascamos en el polo norte aparecerá, o en el Ecuador, o en algún otro sitio? Bueno, hay indicaciones de que el polo norte y el polo sur tienen distintas edades, pero es muy temprano decir si esto marca alguna diferencia. El hecho es que la cobertura sobre los polos es bastante limitada utilizando este modelo de datos. Solamente hay un cierto porcentaje de la superficie cubierto por nuestras observaciones. Es difícil decir ahora, es muy temprano para hacer predicciones e intentar interpretar los resultados. Globalmente, digamos, en una escala regional, con el tiempo, porque no tenemos información sobre toda la capa. Roberto Orosei, doctor Orosei, de verdad, muchísimas gracias. Qué generosidad la suya con el tiempo con nosotros, ciertamente, y con toda nuestra teleaudiencia. Enhorabuena por ese gran trabajo, esa gran noticia, una de las grandes noticias científicas del año, seguro. Vamos, y esperamos, le deseamos lo mejor para todo el trabajo científico que les queda por delante. Gracias nuevamente.